5 de la mañana, 43 minutos. Buenos días, Honduras. Bienvenidos a TN5 Matutino. Somos primeros con la noticia, la mejor información. La encontramos esta mañana en el libro de Isaías, en el capítulo 41, verso 13. Y dice la palabra: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Aquí 4 cosas importantes. Número 1, Dios, Jehová será su Dios si usted se lo permite en su corazón. Y si Jehová es su Dios, entonces lo va a sostener donde usted esté y donde usted vaya. En cada proyecto de vida que usted tenga, Jehová lo va a sostener. Esa es la promesa. Número 3, a eso que usted emprende y que sabe que Jehová está con usted como su protector y su ayudador, Jehová le dice: no tema, no tenga ningún temor. No sé con qué temor se acostó usted anoche. No sé con qué temor pudo haber amanecido usted esta mañana. Pero si usted confía sus pensamientos y sus intenciones a Dios, el Señor le dice esta mañana que no tema. Porque le dice: yo te ayudo, yo te bendigo, yo te cuido, yo te protejo, hijo, hija. Promesa del Padre esta mañana. Número 1, que Él es nuestro Dios. Número 2, que Él nos sostiene con su diestra, con su poder, con su autoridad. Número 3, nos dice que no temamos en los proyectos que tengamos de vida. Y número 4, Él dice que nos va a ayudar en todo tiempo y en todo momento. No sé si usted hace suya esta palabra esta mañana y le dice al Señor: gracias por lo que viene y por lo que vendrá. Al final, los temores se sobrepasan con el amor de Dios. Así amanece la capital de la República, 5:45 de la mañana, 13 grados Celsius, la temperatura mínima alcanzará una máxima de 26 grados Celsius. A esta noticia de impacto: doble crimen se reporta en San Pedro Sula en las últimas horas. Un hombre y una mujer fueron abatidos. Cuéntenos, Orlin Martínez, en la patrulla TN5 esta mañana. Noticia de impacto. Noticia de impacto. Bien, buenos días, licenciado Ramón Matute, y a todos los televidentes de TN5 Matutino. Lamentable lo que ocurrió anoche en una colonia del sector Rivera Hernández, donde fueron ejecutados 2 personas. Se trata de un hombre y una mujer, aparentemente pareja. Fueron acribillados de múltiples disparos por sujetos que llegaron directamente a la vivienda donde se encontraba la pareja. Pues ya los cuerpos fueron trasladados anoche mismo a medicina forense, de manera que es lamentable lo que ocurrió en este sector, que en los últimos años se ha vuelto más tranquilo, pero que lamentablemente anoche sacudió la violencia en esta zona de la zona norte del país. Además, otro hombre que murió a raíz de un accidente vial en el Progreso Lloro. Nuestro compañero Cristian Cerón nos resume estos hechos noticiosos. Desafortunadamente, la mano criminal continúa enlutando familias en la zona norte del país, específicamente en la colonia Reparto Los Ángeles, ubicada en el sector de la Rivera Hernández de San Pedro Sula. Una mujer identificada como Karen Vanessa Argueta, de 35 años, y un hombre que responde al nombre de Wilberto García Rodríguez, de 37 años, fueron asesinados de varios impactos de arma de fuego. Por su parte, oficiales de la Policía Nacional llegaron para acordonar la escena y entregar el caso a medicina forense. En paralelo, otro hecho cobraba protagonismo. En la zona central del municipio de El Progreso, un joven motociclista de unos 20 años aproximadamente falleció al colisionar con un microbús. Debido al silencio de las autoridades, se desconoce la identidad del fallecido. Solo trascienden versiones anónimas de que el joven motociclista no tomó las debidas precauciones. El panorama informativo se ampliaba con lo que sucedió en la carretera CA5 a la altura del lago de Yojoa, en donde otro joven motociclista resultó gravemente lesionado tras sufrir una aparatosa caída. Milagrosamente se salvó de la muerte, pero tuvo que ser trasladado en una ambulancia hacia un centro asistencial.
Y como si la noche no tuviera descanso, en la entrada principal hacia Los Cármenes de San Pedro Sula, 2 personas terminaron con leves lesiones producto de una colisión en la que participaron una moto de carga y 2 vehículos tipo turismo. Por fortuna la situación no tuvo saldos mortales, solo daños materiales, especialmente para los automotores. Con esto concluimos el repaso de los hechos más importantes que marcaron la jornada en el Valle de Sula. Para TN5 Matutino les informó Cristian Cerón. Vamos a la capital de la República. Ya está preparado nuestros compañeros de la patrulla TN5, Emilio Gómez. ¿Qué ha sucedido en las últimas horas? Vamos con usted. Buenos días. Bien, muy buen día, licenciado Ramón Matute. Muy buen día, público de TN5 Matutino. Bueno, ha transcurrido la patrulla TN5 esta noche de lunes y madrugada del martes con bastante tranquilidad. En realidad, como transitan prácticamente un lunes por la noche y un martes por la madrugada con bastante tranquilidad, bajo incidencias. Sin embargo, de igual manera, el Centro de Medicina Legal y de Ciencias Forenses registró 5 nuevos ingresos y además pudimos constatar en nuestro recorrido que ya han comenzado los incendios forestales en los alrededores de Tegucigalpa, lo que tendrá que ser también puesto en la atención de las autoridades. El resumen de los hechos a continuación. La noche de lunes y madrugada del martes transcurrió con suma normalidad en las calles de Tegucigalpa y Comayagüela, con una temperatura ya menos fresca que en los últimos días, como señal de la cercanía del verano. No se constataron accidentes viales ni accidentes violentos, aunque sí se pudo apreciar que ya comenzaron nuevamente los incendios forestales en las zonas aledañas a San Juancito, La Tigra y el Piligüín. Temprano una persona fue atropellada cruzando el anillo periférico del sector 10 del Hato de en Medio hacia la San Jorge. Se desconoce aún a esta hora si sobrevivió, pero sí se constató que fue trasladada con vida a un centro asistencial rápidamente. Por su parte, el Centro de Medicina Legal y de Ciencias Forenses reportó al menos 5 nuevos ingresos en las últimas horas, 2 de ellos confirmados como muertes violentas e ingresados por el Hospital Escuela, de nombres Onel Ariel Ruiz de 34 años y Elmer Gonzalo Aguilar Velázquez de 15 años de edad. Los otros 3 ingresos sin causa de muerte aún confirmada corresponden a Toribio Rivas Rodríguez de 81 años de edad, Kaori Gislen Rivas de 15 y Alexa Lourdes Izaguirre, una menor de 7 años de edad proveniente de la zona de Choluteca. Bien, este fue el resumen de la patrulla TN5 Distrito Central. Pendientes de más informaciones, de más noticias en los próximos minutos. De momento vuelvo con ustedes. Muy buen día. Mientras tanto, la patrulla TN5 de la zona atlántica del país la resume el periodista Gustavo Bustillo. Buenos días, Gustavo. Así es, en efecto. Gracias. Buenos días, licenciado Ramón Matute. Como siempre, es un placer saludarle a esta hora de la mañana desde la ciudad de Puerto La Ceiba. Una mañana muy fresca, temperaturas de 19 a 20 grados centígrados. Una mañana muy fresca en la novia de Honduras, pero lamentablemente tenemos que informar a través de la patrulla TN5 un nuevo hecho violento. El escenario, la calle de terracería que conduce del sector de Villanín hacia el sector del rastro municipal. Una jovencita que ayer cumplía 18 años de edad fue encontrada atada de manos y con varios impactos de arma de fuego. Esta información y más se la tenemos a través de la patrulla TN5 a continuación. Veamos. Iniciamos la patrulla TN5 en la Ceiba Atlántida. Atada de manos y con varios impactos de bala fue encontrada una joven capitalina en la calle que conduce hacia el rastro municipal en la ciudad de La Ceiba. De acuerdo a información proporcionada por Medicina Forense, la víctima respondía en vida como Cindy Lisette Paz Montoya, quien ayer habría cumplido su mayoría de edad.
De acuerdo a sus documentos, la joven era originaria y residente en el Distrito Central Francisco Morazán y había llegado a la ciudad de La Ceiba hace aproximadamente una semana a compartir con unas amigas, pero lamentablemente lo que debía ser un viaje de placer se convirtió en su peor pesadilla, que terminó con su corta vida. La Policía Nacional detiene a 2 ciudadanos con droga y munición de uso prohibido, esto en el municipio de Bonito Oriental, en el departamento de Colón. El primer detenido es un hombre de 20 años de edad, originario residente en el municipio antes mencionado, a quien se le decomisó 3 bolsas plásticas transparentes conteniendo en su interior polvo blanco supuesto clorhidrato de cocaína, con un peso aproximado de 247 gramos. Mientras que el segundo detenido es de 23 años de edad, originario de San Esteban, en el departamento de Olancho. A él se le supone responsable del delito de porte ilegal de arma de uso prohibido, ya que se le decomisó una mochila conteniendo 2 bolsas plásticas con 140 proyectiles calibre 7.62 de uso prohibido. En el municipio de Iriona, Colón, una docente fue capturada en las últimas horas por las autoridades policiales y presentada ante el Ministerio Público para el proceso judicial por los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio del Estado de Honduras por un monto aproximado de 450,000 lempiras. Hasta aquí la patrulla TN5. Buenos días. Bueno, es lo que podemos informar a esta hora de la mañana, por supuesto pendiente de más información de su interés desde la novia de Honduras. A estudios, buenos días. Gracias, Gustavo Bustillo. Las condiciones del tiempo, mire, ya comienzan a subir la temperatura. El experto César Quintanilla nos cuenta esta mañana que en algunas zonas del país la temperatura alcanzará los 30 grados Celsius, mientras que en la zona sur, que es la zona más caliente de Honduras, las temperaturas serán hasta de 38 grados Celsius este día martes, 10 de febrero. Así que, por favor, tome las precauciones. Y sigue siendo, la afectación sigue pegando fuerte en el corredor seco. 3 meses que no llueve en los municipios del corredor seco de nuestro país. El experto César Quintanilla. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Mire usted la información que le tengo. La Agencia Espacial Europea y su misión Copernicus ha registrado que el mes de enero que recién dejamos atrás se convirtió en el 5º enero más cálido de la historia, registrando temperaturas extremas contrastantes en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Así que se mantiene ese calentamiento totalmente atípico que nos está influenciando en todo el planeta. En la parte meteorológica para esta jornada de martes que se avecina, pues tenemos específicamente esta alta presión que ha estado dominando ya toda la región de México y la parte norte de Centroamérica. ¿Qué va a pasar? Que ese sistema para esta jornada de martes se mueve del Golfo de México hacia el norte de la península de Yucatán, es decir, cerca de la península de Yucatán, norte de Guatemala, y desde ahí pues nos mantiene pues los cielos mayormente despejados en el territorio hondureño y la posibilidad de lluvia solamente estará sobre Costa Rica. En el resto la condición es muy seca y estable y lógicamente eso dispara las temperaturas, así que apenas algunos nublados ocasionales cruzarán sobre el territorio nacional, pero se mantendrán los vientos principalmente del noreste, ya no del norte sino del noreste. Se van modificando las temperaturas, ingresa menos humedad al territorio nacional y desciende hasta 29% en buena parte, y entonces nos mantenemos con una condición seca y una altura del oleaje de 2.3 metros en el litoral Caribe y a la salida del Golfo de Fonseca 1.6 metros. Y les hablaba de temperaturas elevadas, pues sí, estarán entre 15 y 29, ya las máximas aquí en el centro, hasta 27 y 28 en la parte norte, 28 también en zonas del occidente, 38 en la zona sur del país y la región oriental con 30. Y a días que no les hablo de otro elemento importante, y es precisamente el índice ultravioleta. Ya se dispara en el sur, centro, oriente, occidente y partes del oriente a 12, es decir, peligroso. Cuídese, proteja su piel. Siempre les quiero como televidentes y no como noticia. Hasta la próxima. La del día es presentada por Larache y compañía. Arranca el año escolar como un verdadero campeón. Porque cada cuaderno es un gol hacia tus metas y con tus útiles favoritos. Sin duda alguna, la noticia que trascendió en las últimas horas fue la determinación de la suspensión del TPS para hondureños y otros países.
La diáspora está culpando al gobierno anterior, otros dicen que no se aprovechó la visita de Narria Fura con Donald Trump para poder hablar de este tema. Pero bueno, esto es lo que informa tunota.com. La incertidumbre vuelve a golpear a miles de hondureños amparados al estatus de protección temporal TPS, luego que una corte de apelaciones de Estados Unidos autorizara al gobierno federal a avanzar con la cancelación de este beneficio migratorio, suspendiendo así la restitución que había sido ordenada previamente por un juez de distrito. La decisión judicial emitida por el Tribunal del Noveno del Circuito el pasado 9 de febrero del 2026 revoca la protección migratoria inmediata que mantenía vigente el TPS, mientras que resolvía el litigio y permite al Departamento de Seguridad Nacional ejecutar la cancelación del programa mientras continúan los procesos legales en instancias superiores. Con este fallo, la Corte determinó que el gobierno estadounidense puede proceder con la terminación del TPS para Honduras, Nicaragua y Nepal, al considerar que la decisión no estuvo basada en motivos raciales o discriminatorios, sino en evaluaciones oficiales sobre las condiciones actuales de esos países. La sentencia advierte que como consecuencia directa, más de 80,000 personas podrían quedar sin autorización para residir y trabajar legalmente en Estados Unidos, lo que impactará de forma particular a la comunidad hondureña, una de las más numerosas bajo este estatus de protección temporal. Mucha atención a esta noticia de impacto porque ha reaccionado la Cancillería de la República a través de un comunicado en las últimas horas, donde está diciendo que no, que todavía hay esperanzas en este tema migratorio. Mucha atención. Noticia de impacto. Que los que están ahora mismo, que están detenidos en diferentes centros de atención desde hace meses, van a continuar detenidos. Atención, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional informa a los medios de comunicación y a la comunidad nacional e internacional lo siguiente. La decisión emitida hoy, o sea ayer, por la Corte de Apelaciones en torno al estatus de protección temporal TPS representa una instancia procesal más que ha sido agotada. Pero mire este elemento, pero no constituye una sentencia definitiva dentro de un litigio complejo que, anticipamos, podría elevarse hasta la Corte Suprema. Mire cómo dice la Cancillería de la República de Honduras. No constituye una sentencia definitiva dentro de un litigio complejo que, anticipamos, podría elevarse hasta la Corte Suprema. Tomamos nota y lamentamos que la administración estadounidense mantiene firme una decisión de cancelar el estatus de protección temporal. Recordamos, lejos de ser una amenaza, los tepecianos han vivido bajo estricta auditoría federal, cumpliendo cada requisito de ley. Su permanencia en el sistema es la prueba irrefutable de conducta legal intachable. Esto dice la Cancillería de la República. Ahora vamos con los expertos. Vamos con los expertos. Abogada Marcela Caro, usted le entiende a estos trámites migratorios y lo que dice la legislación estadounidense en temas migratorios. ¿Usted cómo ve lo que ha dicho la Cancillería de la República? ¿Tienen esperanza o no legal los tepecianos hondureños? Les saludamos en el matutino. Buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan a través de TN5. Es muy importante que las personas sepan, qué bueno que la Cancillería se pronuncie, pero hay que también hablar con base a ley. Sí. Recordemos que el TPS es dado y otorgado únicamente por el presidente en función, en este caso el presidente Donald Trump. Él es el que tiene la autoridad para revocar, renovar o emitir un nuevo TPS. Ahora, la demanda que se sometió en el circuito de la Corte Federal en San Francisco, que fue a través de la jueza de Thompson, hay que recordarles que esta demanda fue por una organización de tepecianos, el cual llevaba una base de que fue por racismo y por discriminación. La tercera enmienda de lo que es la Constitución de los Estados Unidos ampara solo al presidente, que tiene la potestad de dar lo que es el TPS. Ahora, la cuarta enmienda, el cuarto artículo, lo que dice es lo siguiente: ningún juez judicial ni federal va a poder cancelar este TPS siempre y cuando no sea alineado a un tema de racismo o que sea en la parte discriminativa. ¿Qué pasa acá, licenciado? Y esto hay que decirlo. Qué bueno que tenemos un nuevo presidente, que ojalá que esto se pueda sentar en mesa, porque esto es ejecutivo. Se tiene que negociar por ejecutivo como lo hizo el presidente Nayib Bukele.
Cuando el presidente Donald Trump tomó el poder, vino el presidente Nayib Bukele y negoció el TPS de sus salvadoreños, el cual está vigente, y se tuvo la misma fecha que el TPS hondureño. Ahora, está cancelado el TPS desde el 8 de septiembre del 2025. Ningún TPS, ninguna persona amparada bajo el TPS ha podido renovar permiso de trabajo ni licencia. Y ahora, con esta nueva orden que dio, ya es la definitiva, lo que es la Corte del Circuito Noveno, que fueron 3 jueces unánime, donde le dan realmente la apelación al gobierno, donde dice que el TPS fue cancelado por un informe, en el caso de Honduras, de que el país estaba listo para recibir a sus tepecianos, porque Honduras estaba alineado completamente en la seguridad, educación, lo que es el trabajo, y que no había ningún problema. Entonces esa fue la verdadera causa. Por eso los 3 jueces de ese circuito noveno de San Francisco fallaron a favor del Estado. Bueno, mire lo que me está diciendo usted, abogada Marcela Caro. Es decir, desde noviembre o diciembre del año pasado, se le dijo o se justificó que Honduras estaba preparada para recibir a los tepecianos, sin importar cualquier decisión legal. Bueno, desde la visita que se tuvo con la Cristinoen, con la secretaria Cristinoen, la presidente en aquel entonces, Xiomara Castro. Ese fue el informe que se emitió directamente. Bueno, y entonces, ¿cómo quedamos en cuanto al aspecto legal? ¿Usted cree que lo que dice la Cancillería tiene valor, tiene efecto? ¿Se puede considerar una alternativa para los tepecianos? Bueno, lo que dice la Cancillería es correcto, se puede hacer el debido proceso, pero de que pase, licenciado, hay que ser muy claro. La Corte Suprema puede recibir cualquier tipo de demanda cuando pasa ya lo que es a la Corte Suprema, pero no va a proceder, porque la cancelación que hizo el Estados Unidos a través del Departamento de Seguridad con la secretaria Cristinoen es muy claro. El TPS no se cerró por racismo, por discriminación. Fue por el informe emitido por el gobierno anterior. Entonces, se puede hacer, pero sinceramente, con base a ley y fundamentos, no va a pasar. Terrible. Bueno, entonces veremos qué le pasa a los tepecianos. Son como casi, ¿cuántos? 40,000 hondureños. ¿Cuántos son los que se manejan? 55,000 hondureños, pero sí, recordemos que está la familia también. Pero también esto es muy importante decirlo, licenciado. Tienen que abocarse abogados de migración acreditados. Cada caso tiene que tratarse individual. Hay personas que están amparados en el TPS que tienen hijos ciudadanos americanos, 21 años, que pueden cambiar de estatus, que están casados con ciudadanos americanos y pueden hacer cambio de estatus. Cada caso se puede manejar individual. Permítame, mucha atención a esta noticia de impacto en el matutino. Mire, por eso es que los expertos hablan esta mañana acá en el noticiero. Mire lo que nos está diciendo la abogada Marcela Caro. Tienen todavía una tabla de salvación, una oportunidad de lograr residencia y trabajo legal en Estados Unidos. Los más de 50,000 hondureños bajo el estatus de protección temporal TPS. ¿Bajo qué figura y qué alternativa? Nos repite, abogada Marcela Caro. Noticia. Si una persona tiene hijos mayor de 21 años, ciudadano americano, pueden hacer el cambio de estatus. Si una persona está casado con un ciudadano americano, también puede hacer un cambio de estatus. Por eso siempre voy a asesorar. Las personas tienen que asesorarse con abogados de migración acreditados. Cada caso es puntual. Recordemos que las personas que estuvieran parados bajo el TPS, licenciado, estuvieron legalmente dentro de Estados Unidos, protegidos temporalmente, pero estuvieron legal, con un permiso de trabajo, una licencia, un Social Security, pagaron sus impuestos. Todo caso puede ser tratado en corte, pero individual. Aquí lo que se va a solicitar que es el Ejecutivo que tiene que accionar y llegar a un acuerdo. El presidente el presidente Narri Afura es lo que tiene que hacer lo que hizo el presidente Nayib Bukele, negociar directamente con el Ejecutivo para que pueda reabrirse o dar un nuevo TPS para esas personas que han estado más de 2 décadas en Estados Unidos, personas que tienen incluso negocios y que le dan trabajo a ciudadanos americanos. Entonces creo que la negociación tiene que ser de presidente a presidente. Ok, mire qué importante estos temas. Entonces, la batuta la puede tomar el presidente Narri Afura, la canciller Mireya Agüero, inmediatamente poder proceder a hacer la clasificación de los hondureños que están en TPS y buscar una asesoría legal personal de cada familia, de cada hondureño, para que se le pueda dar su residencia si tienen hijos mayores de 21 años. Estamos hablando
de hijos mayores que nacieron allá en Estados Unidos. Hombres, estamos hablando que ya han pasado más de casi 30 años. ¿Cuánto, abogada? Sí, casi más de 25 años. Y existe. Mire, licenciado, existen estos casos porque han llegado. Lo que pasa es que la gente, a veces, mire, hay que decirlo, a veces nuestros hondureños nos acomodamos y el problema es que cuando se tiene una protección y que pueden hacer 1 o 2 viajes a su país, ya no siguen investigando. Pero ahora las personas tienen que tomar eso y están a tiempo. Van a emitir lo que son cartas donde está cancelado su TPS. No es que van a hacer una redada y los van a deportar inmediatamente. Recuerden que estuvieron más de 2 décadas acá legalmente y pueden tener un caso ante un juez de migración. Entonces, usted ve muy poco probable que en materia legal, en manera de instancia judicial, esto pueda avanzar a favor de los hondureños. La única opción que tienen ahorita inmediatamente es lo que usted propone, que cada quien maneje su caso de manera particular. Totalmente, que se aboquen abogados de migración por caso individual, así es. Gracias, abogada Marcela Caro, muy amable por atendernos. A la orden, bendiciones. Gracias, muy amable. Orly Martínez, ¿cómo reaccionan en San Pedro Sula? Hay organizaciones de ayuda humanitaria que también ven con preocupación este tema, pero mire lo que nos está proponiendo acá la abogada Marcela Caro sobre este tema y esta alternativa que tienen los hondureños, que tienen hijos mayores de 21 años allá en Estados Unidos y que pueden lograr una residencia. Pero dice la abogada Marcela Caro, Orly, que tiene que ser una decisión gubernamental directamente del presidente Nasri Asfura. Vamos con usted. Bien, buenos días, el licenciado Ramón Matute. De inmediato voy a comenzar con el licenciado César Ramos. Él es del programa de movilidad humana de la Comisión de Acción Social Menonita. Muy preocupados porque en lo que va del año ya aproximadamente 4.000 hondureños han sido deportados. Se les ha atendido, pero el programa que se implementó en el gobierno anterior está en stand-by. No saben cómo va a seguir y esa es la preocupación también. Licenciado César Ramos, ¿cómo toman esta medida o este fallo que ha habido en una corte de Estados Unidos donde prácticamente quedan recursos para apelar? Sin embargo, es bastante difícil con el gobierno actual. Bueno, realmente nosotros siempre estuvimos en la incertidumbre y con escepticismo de que la política antimigratoria del gobierno de Estados Unidos iba a continuar independientemente de la nueva administración en el caso de nuestro país. Yo creo que la agenda política de Estados Unidos está en función de sus intereses geopolíticos en la región y en el mundo. Y pues ahora hemos visto que se ha ratificado esta decisión de la suspensión del TPS. Cada país es soberano de tomar las decisiones que corresponden. El TPS, como bien lo dice la administración de Estados Unidos, era un programa temporal y se ha venido quedando, y para ellos eso representa una violación de la Constitución de ese país, porque se trata de una medida temporal y se ha quedado de manera casi permanente. Esa es una realidad, pero también creo yo que el gobierno de Honduras deberá seguir haciendo toda la acción legal, diplomática, política con el gobierno de Estados Unidos a fin de que se pueda dar un respiro a nuestros compatriotas que quedan expuestos a que sean capturados y sean, digamos, deportados al país. En ese sentido, yo creo que el gobierno de Honduras, a través de la embajada, los consulados, debe de retomarse rápido esta acción de protección de nuestros compatriotas. Recordemos también las repercusiones económicas que esto puede tener en la economía del país. Hay estudios que revelan que con los más de 50.000 compatriotas acogidos bajo el TPS, eso representa un poco más de $200.000 anuales de ingreso al país. Aunque la razón principal de los compatriotas en Estados Unidos no es la económica, sin embargo representa un importante aporte a la vida de este país. Y por el otro lado, nosotros aprovechamos el medio como Comisión de Acción Social Menonita para pedir al gobierno un llamado a un diálogo inmediato, porque esto puede constituir una emergencia migratoria en la que el gobierno y las organizaciones de sociedad civil, sector privado, la sociedad hondureña, tenemos que tener claro la estrategia de cómo se va a abordar esta realidad en caso de incrementarse los flujos de personas deportadas. ¿Qué respuestas tenemos para el corto plazo, el momento de su llegada, mediano y largo plazo para un proceso de reintegración social? Igual están llegando muchos compatriotas, se ha suspendido
el programa Hermano Hermana Regresa a Casa, entonces esperemos que de inmediato con las nuevas autoridades nos sentemos para ver la respuesta inmediata y de reinserción social que podemos establecer. Nosotros como organización seguimos colaborando, aportando un granito de arena y estamos en esta disposición de hacer un frente común para apoyar y proteger los derechos de nuestros compatriotas migrantes. Bueno, muchísimas gracias al coordinador de movilidad humana del programa de acción social Menonita, quien pues interviene y que el gobierno pues aplique sus buenos oficios para que se pueda nuevamente discutir este tema y así poder ampliarlo. Las buenas relaciones con Estados Unidos es importante en este momento. Es lo que puedo informar. Licenciado Ramón Matute, vuelvo a estudios principales. Noticia de impacto. Bueno, vamos, 6 de la mañana, 19 minutos, 6:19 minutos. Los diputados del Partido Nacional también se pronuncian sobre este tema. Vamos con usted, Gustavo Bustillo. Noticia. Así es, gracias, licenciado Ramón Matute. En efecto, me encuentro con el diputado del Partido Nacional, el abogado Marco Midense. Reacciones sobre lo reciente, lo emitido por los Estados Unidos en torno al TPS. Diputado, buenos días. Buenos días. Bueno, el TPS es una medida que beneficia a casi 60.000 personas de Nicaragua, Nepal y Honduras principalmente. Lo que ha ocurrido, quiero aclararlo al pueblo hondureño, eso es una decisión de admisión de un proceso de apelación presentado en Estados Unidos ante la Corte de Circuito 9. No es una decisión final, es apenas un proceso más de revisión judicial. No obstante, pues lamentamos que para muchos hondureños esto signifique un proceso pues en donde haya todavía el análisis legal. No obstante, pues quiero informar al pueblo hondureño que el presidente Fura, en la reunión con el presidente Trump, pues ha tocado temas importantes como el tema migratorio y estoy seguro que por las buenas relaciones forjadas y por la agenda bilateral que se pues organizó entre Estados Unidos y Honduras, vamos a tener y vamos a seguir pues velando por los hondureños en Estados Unidos. ¿Es un proceso que se puede elevar a otra instancia? Por supuesto, es una medida nada más de un proceso judicial, no es una decisión final y muy posiblemente esto avance hasta, como tú dices, a la Corte Suprema de Justicia, donde pues se seguirán las últimas instancias. Y bueno, por supuesto ustedes esperan que pueda cerrar con oportunamente y de manera positiva. En efecto, quiero manifestar que la cancelación del TPS como una medida administrativa fue en el gobierno anterior, por las malas y desacertadas decisiones de política exterior del Libre en el gobierno en el momento, en el 2025. Ahora que tenemos un cambio de gobierno, que tenemos buenas relaciones entre el presidente Fura y Trump, estoy seguro que seguiremos en una mesa de diálogo positiva para el país. Pero quiero aclarar, lo que sucedió no es una decisión final, es una etapa más del proceso y seguramente se va a seguir hasta instancias superiores que pueden finalizar en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Es decir, lo sucedido ayer solo fue el detonante de una serie de situaciones que el Estado de Honduras había estado haciendo en el pasado. Fue parte de un proceso judicial interno de las Cortes de Estados Unidos, fue algo que no es definitivo y es algo que como tema particular para Honduras, obviamente por la cantidad de miles de hondureños, está en la agenda principal de lo que el presidente Fura tiene como objetivo de trazar pues en la relación bilateral fortalecida ahora entre la relación del presidente Trump y el presidente Fura y que seguramente pues nosotros estamos a la expectativa, pero aclarando, parte de un proceso, no es decisión final y se va a llegar posiblemente a las instancias superiores de Estados Unidos, que es la Corte Suprema de Justicia de dicho país. Gracias, muy amable. El diputado del Partido Nacional, el abogado Marco Midense, sobre la decisión que ha tomado de manera, ayer, mejor dicho, los Estados Unidos en torno al tratado, al TPS. Si no hay consulta, licenciado Ramón Matute, yo regreso con usted al estudio. Buenos días. Gracias, Gustavo. Voy a la pausa, pero lo que usted mira en pantalla es el informe que está dando ASJ y Transparencia Internacional Capítulo Honduras sobre la percepción de los índices de corrupción en Honduras. Ya tendremos más detalles con Emilio Gómez, que está en vivo en esta conferencia de prensa que ofrece ASJ. Voy a la pausa. Noticia de impacto.
Bueno, esto está pasando en ASJ a esta hora de la mañana. Se está dando la percepción de corrupción. ¿Cómo se ubica Honduras? De acuerdo al rango de 182 países, Honduras se ubica en la posición 157 de países con alta percepción de corrupción. Vamos con Emilio Gómez, que tiene detalles esta mañana. Buenos días. Del año anterior en ese sentido. A partir de ahí... Muy buen día, Ramón Matute, precisamente ya ubicados acá en el plantel de ASJ y como usted lo indicaba, ya se ha vertido este índice de percepción de corrupción del año 2025 de parte de Transparencia Internacional. Como usted lo indica, la evaluación ha incluido 182 naciones y Honduras justamente se mantiene en el lugar número 57. Son 22 puntos porcentuales los que ha acumulado el país y esto indica estabilidad con respecto a lo que indicaba el resumen del año 2024. Vamos a escuchar brevemente acá lo que dice el director de democracia de ASJ, Juan Carlos Aguilar, al respecto. De fortalecimiento institucional, elegir bien las elecciones o los altos funcionarios, esas elecciones de segundo grado, porque al final todo eso repercute, fortalecer el mecanismo de integridad pública o crear un mecanismo de integridad pública, porque el próximo año, exactamente en un año, vamos a estar otra vez acá parados, hablando otra vez del índice de percepción de corrupción, y al final de cuentas es eso, qué es lo que le quieren dar ustedes a Honduras, a su ciudadanía, pero también cómo vender Honduras hacia el mundo, porque teniendo la peor calificación en la historia y con grandes escenarios de corrupción en el país, muy difícilmente vamos a tener inversión, muy difícilmente vamos a tener acceso a créditos competitivos o a subvenciones que puedan generar para con el país. Y aquí podemos ver el histórico, ya con esto voy cerrando mi participación. Esos 22 puntos, si se fijan, en los últimos más de 10 años, la mejor calificación fue en el 2015, pero fue 31 puntos. Es decir, no podemos decir que 31 puntos es una buena calificación, como que usted saque 31 de 100 en un examen. Entonces, al final, hay mucho que recorrer. Obviamente se ha desmejorado, podemos ir viéndolos año con año desde gobiernos anteriores, y esa disminución pues va en función también de que se ha desatendido ese sistema de las instituciones públicas, ese sistema de las instituciones contraloras, el trabajo, esa independencia judicial, esa implementación de una política pública en temas de transparencia y anticorrupción, pero que sea integral y que no solamente se cree, sino que se implemente y se dé las herramientas para implementarlo, bien sea a través de un órgano rector, pero también a través de cada una de las secretarías de Estado. Entonces, mi pregunta y mi reto queda en eso. ¿Qué nos van a dar durante este año, que es un año de un nuevo gobierno? El primer año de gobierno normalmente es de grandes reformas si hay voluntad política, y a partir de ahí nosotros esperamos que esas reformas y esas buenas prácticas que puedan implementar o que puedan desarrollar, o esas malas en el caso, va a venir y va a impactar directamente en este índice de percepción. Y yo sé que el próximo año ya la narrativa y la respuesta gubernamental no va a ser de fue culpa del gobierno anterior, porque este es el año del gobierno anterior. El próximo año, y hay que verlo a futuro, va a ser la medición de este primer año de gobierno. Muchas gracias. Bien, ahí escuchábamos, Ramón, compañero de los estudios públicos de TN5 Matutino, escuchábamos las valoraciones de parte del director de Democracia de Transparencia Internacional, ASJ, de Juan Carlos Aguilar, sobre este índice de percepción que han vertido, donde se ha evaluado a 182 naciones. Ha caído 5 puestos Honduras, porque se encontraba en el año 2024 en el lugar 152 y ahora aparece en el 157, sin embargo se ha mantenido a nivel porcentual, 22 puntos. Vamos a escuchar ahora a Carlos Hernández. De las redes sociales. Honestamente no es agradable tener que año con año, por lo menos desde el 2015, cuando nos llegue este día, y poder observar el deterioro institucional que el país viene teniendo. Y el resultado del índice de transparencia, el índice de percepción de corrupción, es congruente con los otros índices que van saliendo y que reflejan y demuestran cómo el Estado hondureño ha ido decayendo. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros, la ciudadanía? Hoy nos están hablando de transparencia y nos están hablando de una nueva ley, otra nueva ley. Es interesante que ya va a entrar una ley en el Congreso y la ciudadanía, que es la víctima de la corrupción y que sufre de manera directa, y la sociedad civil que representa
a la ciudadanía en muchas ocasiones sospechamos que ha de ser. Creemos que es algo positivo y esperamos que sea algo positivo, pero exhortamos al gobierno de la República que el discurso se traduzca en acciones. No es la primera vez que nos hablan de transparencia. Es más, tuvimos un presidente de un poder del Estado que llega justamente a tener esa posición amparado en la lucha contra la corrupción, que se vende como anticorrupción y logra capitalizar el descontento ciudadano que deciden votar por él, y al final otro índice que hacemos también nos muestra que el poder legislativo fue el poder legislativo más opaco en toda la región latinoamericana. Así es que el llamado que nosotros hacemos es a combatir problemas estructurales, y queremos mencionar uno de los que ya decía Juan Carlos, y es justamente el agujero fiscal más grande, y lo estamos viendo como el caso de gran corrupción en Honduras, que poco hablamos de manera objetiva para encontrar una respuesta, y que es el llamado que hacemos hoy. Es justamente el tema energético de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Es el mayor agujero fiscal y de corrupción en el país. No es un problema solamente técnico, es un problema político. Los políticos a lo largo de los años que llevan a administrar una empresa pública, a sus amigos, a sus parientes, sin la capacidad adecuada, que al final va generando un gran problema. Cada gobierno promete arreglarlo. Ojalá que este gobierno lo haga. Por lo menos la narrativa pública todavía no la escucho, pero entendemos que a nivel técnico hay una intención de querer hacer algo para resolver el problema. Estructuras capturadas, sin controles, sin transparencia y manejadas por intereses que no siempre benefician al pueblo hondureño, a las mayorías. Y hay algunos datos interesantes que creo que vale la pena que ustedes puedan tenerlos en perspectiva sobre las cantidades de recursos que tenemos que aportar año con año de las finanzas públicas. En los últimos años, los últimos 4 años, más de 46.000 millones de lempiras se tienen que aportar de las finanzas públicas a una empresa. Eso le quita la oportunidad a las escuelas, le quita la oportunidad a la salud, y el Estado año con año sigue sacrificando recursos, mientras casi de manera generalizada la gente sigue robando. Y eso no es solamente los pobres, ojo, sino que también la clase media y la clase alta. Súmele a eso la mala administración y los problemas internos que se dan. Así es que el llamado que hacemos este día, siempre, sin duda alguna, será el día, será la noticia del día, y se va a discutir mucho, a las autoridades del gobierno, al señor presidente. Señor presidente, no queremos discursos vacíos, discursos bonitos, queremos acciones. Un sistema nacional de integridad donde todo el Estado se involucre. No es un tema solo del Ejecutivo, es un tema del Poder Legislativo, que ustedes han visto la manera como saquearon los recursos públicos, y los últimos 2 días fuimos testigos de las acciones que se hicieron robando el dinero del pueblo. Pero es también del Poder Judicial, una justicia capturada, una justicia que manda al que se roba a sentarse en un sillón y a trabajar en redes sociales, mientras los pobres, los que no tienen recursos, están guardando prisión. Eso también se llama corrupción, ese tráfico que se hace con la justicia. Un ministerio público sin las capacidades adecuadas. 6 de la mañana, 36 minutos. Usted observa a don Carlos Hernández, director ejecutivo de ASJ y también representante de Transparencia Internacional, capítulo Honduras. Honduras logra, escuche bien, un porcentaje del 100% de lucha contra la corrupción de apenas el 22%. Totalmente aplazado Honduras. Totalmente aplazado. El mayor índice se logró en el 2005 con el 31% del 100%.
Honduras se ubica en el país 157 de 182 con mayor cantidad de percepción de corrupción. Y dice ASJ que esto que está en pantalla es el resultado del último gobierno. Bueno, vamos a ver entonces qué se hace en el nuevo gobierno, porque lo que queremos los hondureños es que se combata la corrupción, pues, que se deje de estar drenando fondos públicos a intereses particulares. Eso es lo que queremos, evitar las coimas, evitar bajo la mesa los contratos del Estado. Eso es lo que queremos los hondureños, que cada lempira que pagamos de impuestos sea bien invertido. Sea bien invertido. Mire, me voy a ir a la pausa. Cuando regrese, hay un tema que está impactando a una alcaldía municipal de la zona sur del país. Todos los detalles se los vamos a dar en el matutino después de la pausa. La noticia económica es presentada por Banco Azteca. En este regreso a clases, solicita tu préstamo sin vueltas y gana premios. Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. La construcción de un ferrocarril interoceánico en Honduras tendría un costo estimado de $6 millones por kilómetro para un trazado de 300 kilómetros. La inversión rodaría los $1.800 millones, un proyecto de largo plazo. Para el expresidente del BCE, el país ya cuenta con un volumen importante de carga a través de Puerto Cortés, pero aún se requiere fortalecer la infraestructura para atraer tráfico transcontinental. Es algo que interesa a Honduras. Ya Puerto Cortés está desarrollando un volumen interesante ya de tráfico, pero haría falta, por supuesto, desarrollar otra infraestructura importante para generar el tráfico transcontinental que se requiere entre océanos. Como opción inmediata se plantea el desarrollo de puertos secos, como uno en Comayagua, que permitiría agilizar el traslado de carga hacia el norte del país. Hablaba, por ejemplo, de un puerto seco en Comayagua para movilizar la carga de Comayagua directamente a Puerto Cortés en forma oportuna. Y además hay dos socios que son potencia mundial, como lo es la República de Corea y también el Reino de España, que ambos ofrecen facilidades para los estudios y de hecho para la financiación del proyecto en forma final. Todo ello pone de relieve la importancia de canalizar el financiamiento a través del BCE con el respaldo de Corea del Sur y España y de reactivar el proyecto de puerto de gran calado en el Pacífico como un objetivo prioritario. Jensi Sánchez, Telenoticias. Mucha atención a esta noticia de último minuto. Resolución judicial está mandando a embargar cuentas de la Corporación Municipal del Corpus en el departamento de Choluteca por la suma de 63.1 millones de lempiras, pero también por 2.5 millones de lempiras. Mucha atención a esta resolución. Karen Sauceda, denos más detalles esta mañana. Buenos días. Buenos días. Pues como balde de agua fría le ha caído a la nueva alcaldesa del municipio del Corpus, Catherine Guillén, ante esta noticia que fue recibida ayer en horas tardes de la noche. Con esta, definitivamente, este embargo de más de 63 millones de lempiras por varios empleados que señalan que no se les pagaron indemnizaciones laborales, préstamos, pagos, reajustes, catorceavo y aguinaldos. Según señalan, es incumplimiento a acuerdos de conciliación y por esta razón es que están demandando o embargando, en este caso, la alcaldía del municipio del Corpus, de jurisdicción de este departamento de Choluteca. Más de 63 millones. La nueva alcaldesa Catherine Guillén no contaba con esta situación, ya que ella ha sido la ganadora en este gobierno por el Partido Liberal, quien la manejaba anteriormente Luis Andrés Rueda Bellino del Partido Nacional por varios periodos, pero hoy se encuentra con este viacrucis definitivamente que tendrá que salir adelante a ver de qué manera, porque son alcaldías que no generan o no son grandes las transferencias para las proyecciones.
Así que con esto tendrán que ver cómo hacen. La alcaldesa pues está preocupada y estará haciéndole llamado a las autoridades del gobierno para saber de qué manera ella podrá salir adelante en este municipio, porque queda de brazos cruzados a Ramón Matute. Bueno, mire usted, esta es una ruta que ha llevado esta acción judicial y que lo que preocupa es que en un término de 30 días, se haya dado una resolución judicial a favor de los ex empleados de esta comuna allá en el Corpus Choluteca. Pero que sea la alcaldesa, gracias Karen, gracias, muy amable, pero que sea la alcaldesa municipal, Catherine Guillén, alcaldesa municipal del Corpus Choluteca, una alcaldía que había sido cachureca por 30 años. Digo cachureca porque así le llaman a los del Partido Nacional, pero que ha sido ganada por el Partido Liberal. Y su alcaldesa Catherine Guillén está con nosotros esta mañana aquí en TN5 Matutino. Cuéntenos un poco más de este caso, por favor, que los está obligando a embargar a ustedes la cantidad de 63.1 millones de lempiras en un caso y 2.5 millones de lempiras en otro caso. Gracias, alcaldesa. Buenos días. Buenos días. Primero agradecerles por el espacio que me brindan en TN5 Estelar, porque considero importante que el pueblo corpeño y todo el país conozcan con claridad la situación que hoy enfrenta nuestro municipio. Lo que estamos viviendo actualmente es un golpe profundamente injusto contra el pueblo corpeño. Este daño no me lo están haciendo a mí como persona, sino que se lo están haciendo directamente al municipio entero, y eso es lo que más me duele. Porque cuando se habla de embargo, de demandas millonarias, de transferencias retenidas, no se afecta a una autoridad, sino que se afectan a niños, adultos mayores, familias y comunidades enteras que esperan proyectos y apoyo social. Hoy para mí es triste decirlo, pero pareciera que este es el precio que hoy el pueblo está pagando por haber querido un cambio, por haber votado diferente. Yo entré a la política con la intención de servir, de trabajar y de hacer cosas buenas por mi gente, no para encontrarme con un escenario que hoy limita completamente la capacidad de ejecutar proyectos y poder ayudar a quienes más lo necesitan. Alcaldesa, cuéntenos toda la ruta, por favor, porque tengo entendido que las demandas comenzaron allá en el mes de diciembre. Cuéntenos toda la ruta, por favor. Bueno, los documentos que hoy circulan corresponden a demandas ejecutivas laborales reales, donde se reclaman prestaciones, indemnizaciones por despido, salarios supuestamente adeudados, reajustes de salario mínimo, 14º, entre otras cosas. Estamos hablando de decenas de demandantes y de cifras que superan los 63 millones de lempiras, además de otros procesos que rondan los 2,5 millones, monto extremadamente altos para un municipio como el nuestro. Quiero ser muy clara también en otro punto: esta situación no nació en esta administración, son procesos que vienen de decisiones anteriores. Sí. Además, importante informarle a la población que el día de ayer nuestros apoderados legales presentaron formalmente una solicitud de nulidad absoluta de todo lo actuado dentro de los procesos. Esto significa que estamos pidiendo al órgano judicial que revise si todo el procedimiento se realizó conforme a la ley. Ahora, permítame. Nosotros al analizar cronológicamente lo ocurrido, encontramos situaciones sumamente preocupantes. Ajá. Entre el 17 y el 31 de diciembre de 2025 se realizaron despidos masivos. Del 19 al 22 de diciembre de ese mismo año, los supuestos, digo supuestos porque no todos eran empleados, otorgaron poder al abogado demandante de manera inmediata, e incluso algunos casos antes del despido. El 26 de diciembre de 2025, el exalcalde otorga poder al abogado que debía defender los intereses de la municipalidad, y posteriormente, el 5 de enero de 2026, dicho apoderado firma un acuerdo conciliatorio pactando pagar más de 63 millones de lempiras en apenas 3 días de calendario. Algo materialmente imposible para cualquier municipio, lo que evidencia un escenario que apunta a una colusión manifiesta. Luego, el 12 de enero de 2026, se presenta la demanda ejecutiva. El 19 de enero de 2026 se resuelve para embargo, y el 2 de febrero de 2026 se libera oficio de embargo dirigido al Banco Central de Honduras con afectación a la Caja Única del Tesoro. Todo esto en plazos extraordinariamente cortos.
A través de un análisis minucioso elaborado por los expertos en materia laboral, considerando a los 73 supuestos exempleados, se determinó que la cuantía real de derechos laborales rondaría los 30 millones de lempiras. Esto refleja una inflación exagerada superior a los 33 millones. Es decir, que más del 100% de sobrevaloración en los cálculos presentados en las demandas. Incluso existen casos donde hay padres de familia que actúan en representación de hijos menores de 21 años, sí, indicando que ellos comenzaron a laborar en la municipalidad en el año 2014, cuando apenas tenían entre 8 o 9 años de edad. ¿Cómo? Estos pues son indicios que generan serias dudas sobre la veracidad de ciertos procesos. Permítame, alcaldesa. Sí. Están demandando por 2.5 millones de lempiras a la alcaldía del Corpus Choluteca 2 niños. Contrataron sí, a 2 niños. Estos dos menores de edad que entraron a trabajar en el 2014 cuando se supone que apenas tenían entre 8 y 9 años de edad. Óigame, qué terrible esto. Óigame, ¿con cuánto opera la alcaldía del Corpus anualmente? Anualmente la alcaldía le ingresan 29 millones. 29 millones, por todo, sí, entre impuestos y asignación presupuestaria. No, solo de transferencia, 29 millones. Impuestos es poco, es un pueblo pequeño. No, hombre, prácticamente con esta demanda le están quitando 2 años a usted de funciones administrativas, alcaldesa. Claro, casi los 3 años. Entonces, ¿para usted qué hay? Para usted que se manejó aquí, un encuentro entre abogados y jueces para afectar la comuna del Corpus, ¿así lo percibe usted? Prácticamente así lo percibimos. ¿Una colusión, cree usted? Una colusión entre todos ellos. Permítame, manténganse en línea. Manténganse en línea. Abogada Ana Cardona, ¿cómo interpreta usted esto? Dice la alcaldesa del Corpus Choluteca, Catherine Guillén, que pudo existir una colusión entre abogados privados y jueces allá en la zona sur del país para poderle afectar en un embargo de más de 63 millones de lempiras a esta alcaldía del sur del país, con la que prácticamente la van a dejar de operar 2 años. ¿Cómo reacciona usted? Le saludamos en el Matutino. Buenos días a los televidentes del Matutino. Pues cuando un juez determina o resuelve sobre una petición que se presenta en contra de una institución pública o privada, verifica previamente todos los presupuestos y requisitos obligatorios y da el derecho a defensa a las partes. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué hizo las personas que defendieron la alcaldía municipal para evitar este tipo de situaciones? Ahí hay que verificar la conducta de ellos, porque si la conducta o el actuar fue de manera irregular, la ley establece los mecanismos también para las denuncias, sí, no solamente para los abogados privados, sino también para los jueces, a efectos de verificar realmente si se siguió un debido proceso, si el caso se resolvió de acuerdo a ley. También hay una pretensión en materia civil de responsabilidad civil de jueces y magistrados, que las partes, al haber agotado todo el procedimiento, están en todo su derecho de iniciar un proceso en contra de no solamente de jueces, fiscales, también o miembros del Poder Judicial. Entonces, si se dice que hubo una colusión, ahí están los mecanismos de investigación para poder demostrar que estas personas estuvieron coludidas. Habrá que hacer una profunda investigación también, ¿verdad, abogada, en este tema? Sí, porque yo he visto temas anteriores, por ejemplo, los de la Procuraduría, con el anterior procurador, el abogado Galea. Él decía que los jueces tenían la culpa de haber sentenciado al Estado de Honduras cuando sí, él colocaba en posición de indefensión al Estado cuando no llegaban los procuradores o no hacían diligentemente su trabajo. Cuando él asume la responsabilidad como procurador, despide a varios procuradores y nunca le notificó al juzgado que los había despedido. El juzgado seguía notificándoles a un correo institucional de las personas y es ahí donde se colocó en indefensión al Estado. Y si usted revisa un montón de demandas en donde dejaron indefensión al Estado por este tipo de situaciones que debieron de haber previsto
en la administración pasada de la Procuraduría, usted se va a dar cuenta cuánta pérdida tuvo el Estado por una negligencia o omisión de la Procuraduría General de la República. Y hoy, hace un tiempo, estaban buscando culpables. Hay compañeros jueces que inclusive llevaron un proceso judicial, estuvieron privados de su libertad, y al final se está demostrando realmente que aquí lo que hubo fue una omisión de parte del Estado. Ok, gracias, abogada, muy amable por atendernos, a la abogada Ana Cardona. Conclusiones, por favor, alcaldesa Catherine Guillén. Bueno, cabe también recalcar de que el embargo fueron emitidas con aplicabilidad del 100% de la cuantía, contradiciendo disposiciones presupuestarias vigentes que establecen únicamente puede embargarse hasta el 30% de la transferencia mensual. Bueno, a esto se suma también que no existió proceso de transición administrativa y actualmente no se tiene acceso a la documentación necesaria para presentar los medios de prueba, ya que gran parte de los archivos fueron sustraídos de las instalaciones municipales antes de que yo tomara posesión y se desconoce su paradero. Bueno. Por todo lo anterior mencionado, pues la preocupación no es solo financiera, es humana y social. Por eso yo el día de hoy hago un llamado respetuoso al gobierno central, a las instituciones del Estado. De manera pública y respetuosa solicito al magistrado presidente del Tribunal Superior de Cuentas, Jorge Gustavo Medina, que haga una intervención inmediata a la alcaldía municipal para ejecutar una auditoría y así poder contar con medios de prueba para una debida defensa ante estas demandas. Igualmente solicito respetuosamente a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, a la abogada Rebeca Raquel Obando, que a través del Departamento de Inspectoría de Tribunales inicie una investigación sobre el proceso irregular de las demandas laborales en contra de la Municipalidad del Corpus. De igual manera, solicito respetuosamente al Fiscal General de la República, Joel Antonio Zelaya, que se asigne un equipo de expertos para que inicie una investigación exhaustiva y detallada al proceso doloso desarrollado en cada una de las demandas laborales en contra de la municipalidad. Solicito también respetuosamente al Sistema de Naciones Unidas en Honduras, que nos ayude a proteger y salvaguardar los derechos humanos de cada familia corpeña, principalmente aquellos que viven en situación de pobreza y pobreza extrema. Y igualmente solicito con todo respeto al secretario de Seguridad General de Policía en condición de retiro, Gerson Onan Velázquez, que garanticen mi integridad física y la de mi familia. Bueno. Y finalmente, con todo respeto, solicito al excelentísimo presidente de la República, don Nasri Azura, que ayude a nuestro municipio con la ejecución de programas y proyectos que conlleven al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de nuestro municipio. Bueno. No importa si no es posible que sea a través de la alcaldía municipal, lo verdaderamente importante es que las soluciones lleguen directamente a la población. Gracias, alcaldesa. Gracias, alcaldesa Catherine Guillén del Corpus Choluteca. Mira, aquí me están llamando para más reacciones, pero el tiempo ya se nos fue en el matutino. Tal vez allá en los espacios noticiosos de hoy mismo y también en el Frente a Frente tengan la oportunidad de poder aclarar esta situación. Hasta aquí el noticiero. Que pasen ustedes un feliz y bendecido martes.